15 de noviembre de 1959, en un pueblecito de Kansas llamado Holcomb, los 4 miembros de la familia Clutter, un matrimonio y sus 2 hijos adolescentes, fueron salvajemente asesinados en su casa por 2 maleantes de poca monta, Dick Hickok y Perry Smith. A partir de estos truculentos hechos, el novelista norteamericano Truman Capote dio un vuelco a su carrera de narrador y escribió la obra que la crítica saludó como la novela más dura y significativa de la década de los 60 y que le consagró como uno de los grandes autores de la literatura norteamericana del siglo XX, creador del estilo de no ficción. Durante 7 años, Capote llevó a cabo una acuciosa investigación alrededor de aquellos hechos sangrientos, realizando diversas entrevistas a los asesinos, quienes fueron ajusticiados en 1965. Un año después, en 1966, publica el resultado de su intenso trabajo bajo el título A Sangre Fría, en donde combinaba la ficción narrativa y el periodismo de reportaje. A Sangre Fría fue adaptada para el cine en 1967, después de haber cosechado un éxito universal con más de 300,000 ejemplares vendidos. Su nombre completo fue Truman Streckfus Persons y nació en Nueva Orleans un 30 de septiembre de 1924. Creció en granjas apartadas de la ciudad y con tan solo 11 años comenzó a escribir pequeños relatos que le ayudaban a mitigar el aislamiento y el aburrimiento. Posteriormente, a los 17 años conseguiría su primer empleo en la revista New Yorker, en donde seleccionaba tiras cómicas y recortaba periódicos. Este trabajo le permitió estar enterado del mundo y convencerse de que su talento residía en escribir. A los 21, publica su primer relato, Miriam, que atrae la atención de los críticos y es seleccionado para el volumen de cuentos del Premio O. Henry de 1946. En 1948, estrena su primera novela, Otras voces, otros ámbitos, una de las primeras en las que se plantea el tema de la homosexualidad que Truman siempre asumió muy abiertamente. En 1951 publica El arpa de hierba y a lo largo de la década de los 50 deleita a los lectores con las insuperables entrevistas en Playboy, como por ejemplo la que realizó al actor Marlon Brando. En 1958 sale Desayuno en Tiffany, que el director Blake Edwards llevaría a la pantalla grande con la icónica interpretación de Audrey Hepburn. Ostentoso, exhibicionista y absolutamente brillante, Truman era muy popular y disputado en programas de televisión, eventos y fiestas de la alta sociedad neoyorquina, aunque un largo periodo de inoperancia marcado por el alcoholismo y las drogas terminaron dejándolo en la más completa soledad. Sus seguidores no supieron nada de él hasta que en 1975 publicó Música para Camaleones, una colección de 6 cuentos cortos y 6 entrevistas en las que las conversaciones y retratos tienen la estructura de un guión cinematográfico. Pareciera que el gran Capote había vuelto. Este libro es además recordado por su autorretrato donde él mismo menciona: soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Truman Capote murió en Bel Air, Los Ángeles, el 25 de agosto de 1984. Tenía 59 años. Bienvenidas, bienvenidos a este homenaje a Truman Capote a 100 años de su nacimiento, 40 de su muerte. Soy Almadelia Fuentes, titular de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM, y están conmigo 2 cracks, uno del periodismo y uno de la literatura. Está Guillermo Osorno, editor, escritor, un gran narrador, un ejemplo para las nuevas generaciones de periodistas, y está Martín Solares, uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Y vamos a hablar de un hombre que conjugó ambas cosas, la técnica narrativa de la literatura y el periodismo. Un hombre que marcó el periodismo del siglo XX y que a la fecha, me parece, nos presenta desafíos, tanto a narradores como a periodistas. Decidimos dividir esta mesa en 3 grandes tópicos. 1, el legado de Capote al periodismo. 2, su homosexualidad y la relación con su producción creativa. Y 3, su controversialidad, los cuestionamientos que a la fecha se hacen a su obra.
Y si les parece bien, les voy a plantear el primer tema con un pitch sobre el periodismo. Capote decía que el periodismo no era un arte porque los periodistas no teníamos los conocimientos suficientes para hacerlo un arte, que el periodismo se movía en la horizontalidad, ¿no? Cubría mucho terreno, pero de poca superficie. Y él lo que se planteó fue un reto técnico, básicamente. Me parece que Capote todo el tiempo se planteó a sí mismo, decía la cápsula desde los 11, no, él dice que desde los 8 dedicaba entre 4 y 5 horas a escribir, ¿no? Él era un obsesionado de mejorar constantemente la técnica y se planteó el reto, y él lo cuenta, de contar una historia real con técnicas literarias. Entonces, ¿qué reto ven ustedes para el periodismo? ¿Cómo leemos hoy a Capote periodista? Memo, si empiezas tú. Sí, claro. Hay una anécdota que me llama mucho la atención, y es que Capote se está entrevistando con los dos asesinos, con Perry y con Hitchcock, y ellos, después de muchos años de estar hablando con él, le preguntan que qué es lo que, o sea, cómo van a salir ellos, que qué es lo que están haciendo, y Capote les dice que todo lo hace en favor del arte, que lo está haciendo como por un reto estético. Y ellos se quedan pensando, uno de ellos se queda pensando y dice, qué barbaridad, qué irónica es la vida. Yo siempre quise hacer arte y tú, o sea, pasó un asesinato y ahora estoy contribuyendo a esta empresa mayor que es la de crear una obra artística. Y en efecto, lo que hizo Capote fue enfrentarse a este reto periodístico como si fuera un reto artístico también. Y él, en entrevistas que dio posteriormente para New York Times, estoy pensando en una específicamente, bueno, dice que lo pensó como un reto estético, que tenía algunos temas para escoger, pero que le pareció que el tema de un asesinato, que lo vio en un recorte en el periódico durante muchos años antes, podía ser un tema que no se podía volver amarillo, como él dijo, es decir, amarillo como el papel periódico. Ahora con los celulares no se entiende eso. Bueno, que no se volvía, un tema que no se volvía amarillo, y debido a la profundidad de la investigación y los años que pasó ahí, pues planteó esta novela de no ficción. Él la vendió en efecto como una novedad en las letras americanas, porque él decía que los escritores de ficción veían el periodismo como, al revés, como un subproducto, y cuando escribían crónica o escribían piezas periodísticas de ensayo, no lo veían como la parte principal de su producción. Capote pensó a sangre fría como central en su producción artística, y bueno, y se convirtió en el libro que le dio una fama increíble. Sí. Completamente de acuerdo con lo que acaba de plantear Guillermo Osorno, y es que Truman Capote, entre otras cosas, demostró que se podía escribir periodismo con una enorme maestría literaria, y que el resultado de un ejercicio con datos que provenían de la realidad podría elevarse a la categoría de arte. Yo creo que la vida de Capote transcurrió en dos deltas. Si fuera un río, habría tenido dos deltas o dos desviaciones. La primera mitad de su vida, en la que él fue muy feliz, muy frívolo, muy célebre, en la que no había fiesta que él se perdiera, ni bacanal que él no organizara con tal de saltar a la fama, se la pasó publicando una serie de libros de cuentos y novelas en las que casi siempre había un personaje que hablaba, un narrador que hablaba en primera persona, que en la gran mayoría de las veces, y que mostraba un enorme ingenio. Los narradores de Capote, si ustedes revisan, por ejemplo, Desayuno en Tiffany's, son absolutamente hilarantes. Las descripciones que hacen de los personajes que van conociendo a medida que avanzan las historias son devastadoras, no dejan títere con cabeza. Lo menos que le dicen de un personaje es que tiene ojos de perro pequinés, ¿no? Así, a la única persona que en esas primeras novelas y cuentos no critica y no destroza los narradores que son alter egos de Truman Capote es a Holly Golightly, la protagonista de Desayuno en Tiffany's, con la cual se siente de inmediato que el narrador está no solamente maravillado, sino embobado, embelesado,
e incluso, vamos a decirlo así, enamorado. O sea, le dedica un tipo de descripción completamente diferente, en la que alguien parece que está describiendo un atardecer. Así describe a Holly Golightly, con mucha calma, con todo el tiempo, sin ningún tipo de prisa. En cambio, a los demás, a los pretendientes que llegan a casa de Holly, de los cuales él está completamente celoso, los destroza con una comparación muy certera, ¿no? O a las amigas de Holly, ¿no? Dice, era una mujer tan frívola que la única manera de que hablaran de ella en los periódicos sería el día que se acabara una botella de somníferos, ¿no? O sea, así, era cruel, era absolutamente cáustico. Pero la segunda etapa de su vida, él empezó a resentir que algunos de los escritores serios no lo respetaban, ¿no? Y los críticos, ¿no? Y eso era mutuo. Sus amigos Mailer y Gore Vidal hablaban pestes de él en cuanto se daba media vuelta, y él de ellos también, con muchísima generosidad, hay que decirlo, ¿no? Creo que para describir a Mailer y a Gore Vidal creó algunos de las descripciones más cáusticas que hay en la literatura norteamericana contemporánea, ¿no? Decía, Gore Vidal es un genio, siempre y cuando no escriba, y menos si escribe prosa de ficción. Y Norman Mailer decía, es impresionante todo lo que hace, porque todo lo que hace lo aprendió de mí. O sea, entonces tenía ese tipo de comparaciones en las cuales no los dejaba completos, y mi hipótesis es que, tal como él decía en la entrevista que dio a The Paris Review, estaba cansado de esa zona de su vida y que estaba buscando algo completamente distinto. En París, cuando dio la entrevista a The Paris Review, aún no había empezado a escribir a sangre fría, y ni siquiera, parece ser, se había enterado del asesinato. Entonces dijo, quiero hacer algo completamente nuevo. Y no lo dijo, pero era evidente que estaba un poco en crisis. Así que en los siguientes días o semanas habrá descubierto la nota famosa, minúscula, en un periódico, en la cual hablaban de un asesinato múltiple a una familia en Kansas, y de inmediato se fue a investigar. Que esa investigación es tan densa, tan rica en detalles y en elementos que nos permiten entender cómo surgió casi un nuevo género, que ha merecido no una, dos películas. Una de ellas con Philip Seymour Hoffman como actor principal interpretando a Capote, y otra con Toby Jones, que se llama Infamous. Bueno, a pesar de que cuentan el mismo lapso en la vida de Truman Capote, cómo se fue a Kansas a investigar esto, son dos historias absolutamente opuestas. Coinciden en unos cuantos detalles generales, pero los énfasis que ponen nos muestran distintas facetas de la búsqueda literaria que estaban entablando Truman Capote y cómo tuvo que aprender a golpes. Termino con un comentario. Para poder escribir A Sangre Fría, que fue la novela que realmente, creo yo, le ha merecido la fama y sin duda alguna la inmortalidad a Truman Capote, porque yo creo que no lo habría conseguido con sus primeras novelas y cuentos, por magníficos que sean. Yo creo que sus primeras novelas y cuentos habrían sido ejemplos de una gran literatura de culto, y que todos, una vez que hayamos descubierto Desayuno en Tiffany's, estaríamos, como nos sucede a cualquiera, buscando cada reportaje, cada cuento, cada novela escrita por Capote, para volver a experimentar ese sabor único que él daba en sus cuentos. Pero la literatura y los críticos literarios no respetan el sentido del humor. Si tú te atreves a poner una brizna de sentido del humor, o a reírte o a divertirte cuando estás escribiendo, y no solamente inmolarte y a latiguearte y a flagelarte, pierdes, digamos, un poco de credibilidad ante los críticos literarios. Capote estaba consciente de eso, y al tratar de describir lo que él quería hacer, dijo, quiero por fin conseguir un tipo de texto que le ofrezca al lector otro tipo de elevación. Dijo, quiero lograr la elevación, quiero que el lector voltee el rostro hacia lo terrible y hacia lo tremendo. Y bueno, la respuesta a su búsqueda fue ni más ni menos que esa nota periodística en la que él quedó obsesionado con ese asesinato, y el cual se dedicó a investigar de manera exhaustiva, poniendo todos sus recursos durante los siguientes 6 años. Entonces, ahí empieza la segunda etapa de Capote. Fue una etapa de 6 años en la que escribió una obra maestra, y como le ocurre a sus personajes, él no salió indemne. Parece ser que mucho del alma del viejo Capote, del joven Capote, falleció ahí el día que colgaron a los dos presos que él estuvo entrevistando durante 6 años, porque salió transformado en otra persona. Ya nunca volvió a escribir como escribió al principio. Bueno, en Música para Camaleones recupera ese sentido del humor. Plegares atendidas no tanto, ¿no? Y bueno, eso es lo que quiero esbozar el día de hoy. Sí, efectivamente, en Música para Camaleones él hace una recapitulación de su historia y divide de hecho en 4 etapas su trabajo narrativo.
Mencionaban ahora a Norman Mailer y el reconocimiento que siempre buscó Capote. De hecho, Norman Mailer se gana el Pulitzer de no ficción en el 69, cuando hubiera correspondido ganarlo a Sangre Fría, y hubo una discusión entre el jurado del Pulitzer porque no existía una categoría y no se decidían si era ficción o era realidad. Capote es considerado el padre de la novela de no ficción, pero contrario a Mailer o a Tom Wolfe, Capote no buscaba impulsar un mejor periodismo ni hacer un nuevo género. Él lo que buscaba era efectivamente el reconocimiento, la gloria. Y lo que él decía, ahora que decías, Memo, de que el periodismo era considerado un subproducto, él vio ahí un campo fértil, ¿no? Porque el periodismo, como él consideraba, los periodistas no estaban preparados, no conocían técnicas narrativas, pocos narradores se metían al mundo del periodismo, él vio ahí un campo fértil. También hablábamos de, él siempre vivió su homosexualidad de forma muy abierta. ¿Cómo vinculan ustedes esta oportunidad, esta búsqueda que siempre hizo Capote de la gloria, de la fama, del dinero, de pertenecer a una élite, pero también del reconocimiento intelectual? Capote no era un activista por los derechos de la comunidad LGBT, él solamente vivía, era como, no era una persona que buscara un mejor periodismo, él solamente quería hacer una obra inolvidable, y de hecho buscaba, su ambición iba más, iba a Plegarias Atendidas a hacer el nuevo Proust, ¿no? A hacer una obra tan memorable como En Busca del Tiempo Perdido. Entonces, ¿cómo podemos leer hoy esa abierta homosexualidad de Capote en su obra hoy, con los ojos de hoy, de los estudiantes? Aquí nos acompañan hoy muchas y muchos estudiantes de periodismo y de comunicación. Gracias por estar aquí. ¿Cómo podemos revisitar a Capote con los ojos del siglo XXI? Lo primero que tengo que decir, Almadel, es que esta idea de que alguien como Capote pudiera defender los derechos de la comunidad LGBT, pues era impensable, porque no se consideraban sujetos de derecho, ni siquiera los propios homosexuales. Es decir, no existía eso en el vocabulario. Lo que sí existía era personalidades como él, sus amigos y un entorno en donde ellos de manera muy valiente y de manera muy desafiante actuaban de cierta manera y rompían con las normas establecidas, las doblaban. Hay otra vez una anécdota que cuenta George Plimpton en la biografía de Capote, en la que está Capote esperando un tren y se encuentra con Lionel Trilling y su esposa. Lionel Trilling acababa de escribir una biografía de Foster, que es también un escritor inglés homosexual, y esa biografía la había leído Capote. Entonces, bueno, se suben al tren y lo único que quiere saber Capote de Lionel Trilling es por qué no habló de la homosexualidad de Foster, porque la borró Trilling de la biografía, porque no había lenguaje, no había capacidad para entender esos fenómenos. Y Capote estaba verdaderamente indignado porque el biógrafo de Foster no había incluido ese aspecto importante. Bueno, de la misma manera, creo que sí, incluir este aspecto de género es fundamental. Creo que en muchas vidas de muchos homosexuales geniales, siempre está en el origen el golpe, digamos, de la homofobia, de la no aceptación, y muchas personas en estas condiciones tratan de luego, posteriormente en la vida, buscar el éxito social y el reconocimiento. Les recomiendo se viene a la mente, es un tema paralelo, pero es el documental sobre John Galliano, en donde habla también de este mismo mecanismo, así de niños, en el caso de Capote abandonado, en el caso de John Galliano escindido por su padre, que buscan luego en la vida el éxito social y el reconocimiento social como una manera de compensar esa falta original y de infancia. En cierto sentido, bueno, los padres de Capote lo abandonan, la madre se va a vivir fuera, después se lo lleva a Nueva York cuando ella se casa con Joe Capote, que es un cubano americano, y ella es parte de ese medio social en el que luego Capote se desenvuelve.
y se desenvuelve muy exitosamente. También es importante señalar que, que Capote escribe su primera novela en donde el personaje es un homosexual y también es de manera muy rompedora lo que hace. Breakfast at Tiffany también tiene una mirada camp, como le llaman, una mirada gay, pero A Sangre Fría lo que se pone en juego es la capacidad de un personaje tan bufonesco como Capote, con esa voz chillona, con ese amaneramiento, que llega pues a la mitad de ningún lado a tratar de reportear con unos hombres súper rudos, homofóbicos, una sociedad muy cerrada, y se lleva a Harper Lee, que es su amiga, para poder pues negociar su presencia y su lugar en esta sociedad. Harper Lee lo ayuda, pero luego Capote también, con gran simpatía y su personalidad, acaba conquistando a estos personajes, y entonces él, digamos, este hándicap que sería su amaneramiento, lo convierte también en un arma para poder encantar a todo mundo y tal. Pero, en fin, lo que quiero decir con todas estas cosas es que sí, es que ese tema de género, esa diferencia, es importante y opera de distintas maneras en sus obras, ¿no? A veces a su favor, a veces en contra. Sí. Bueno, hace unos días estábamos platicando Almadelia, Guillermo y un servidor por email para acordar de qué íbamos a platicar el día de hoy, y me recordaba Almadelia que en otras voces y otros ámbitos es nítida la actitud de Truman Capote. Yo debo decir que no lo recordaba porque es una novela que no había releído en una cantidad vergonzosa de décadas, pero con el pretexto de esta conversación volví a leer algunas cosas de Capote, sobre todo Desayuno en Tiffany. Lo fui escanciando como si fuera un vino que no quería yo que se acabara, ¿no? De otras voces, otros ámbitos, y de los primeros 3, 4 libros narrativos de Capote, lo único que yo recordaba hasta ahora era el inmenso placer que me provocó la lectura de todos esos libros. Yo diría que lo que se reúne ahí en Anagrama como Biblioteca Truman Capote, no se pierdan los primeros 5 y luego sigan con los siguientes, porque son marcadamente 2 etapas, pero son una forma de la felicidad, y a eso contribuye la personalidad de Truman Capote, que de alguna manera se trasvasa ahí. Yo desconfío mucho de los analistas que tratan de decir en qué medida lo biográfico de una persona influye y determina los rasgos biográficos determinan la configuración de una obra, porque no podemos hacerlo eso matemáticamente, no hay instrumentos de medición. Yo me dedico a eso, a crear métodos de medición literaria, y no hay instrumentos de medición, porque cuando uno escribe se convierte forzosamente en otra persona. Te tienes que convertir en cada uno de los personajes que tú tienes ahí, y eso te lleva por caminos insondables, muchas veces inesperados. Pero de lo que conocemos de la personalidad de Capote, que era tan chispeante, tan ingenioso, con una inteligencia de un IQ fuera de lo común, y con una capacidad de sarcasmo, como les dije, legendaria, se nota mucho en esos primeros personajes, porque la manera como van criticando el mundo y lo que a ellos les parecen las injusticias de este mundo son soberbias y son inolvidables. Como les decía, sí creo que ocurrió esta conversión a la que se refiere muy bien Guillermo. En aquel tuvo que transformarse él también como en otra persona, una persona que lo llevaría a crear otra voz narrativa. A diferencia de lo que hizo en sus primeros libros, en los cuales era despiadado con los personajes y siempre era frívolo, cáustico, burlón, en A Sangre Fría no encontramos nada de eso. Como él mismo dijo, se propuso nunca mencionar la palabra yo. Eso ya es genial. Lo que decía por ahí Mikhail Bakhtin, que hay que hacer cuando queremos crear una novela original, sacar los pies de la obra, que el autor se salga por completo de la obra para que puedan entrar los personajes. Eso fue lo que hizo ahí, es su logro más asombroso. Como un hombre que no soltaba el micrófono, que no paraba de decir chistes en toda la noche, pudo salirse de una novela de 400 páginas para dejar entrar un crimen que ocurrió en un pequeño poblado de Kansas, y en donde el protagonista no era él y tampoco el narrador. Lo segundo, no recogió ninguno de sus rasgos literarios previos, porque esta capacidad de sarcasmo
y de descripción tan cáustica se evaporó. En las películas dan muchas señales de que en buena medida eso fue influencia de sus discusiones con los presos, que leían viejos trabajos de él, periodísticos o literarios, y decían: a mí no me vas a tratar como tratas a estos personajes. Si me vas a tratar así, yo no te voy a dar 5 minutos de mi vida. Y bueno, pues él se habrá ido transformando en un ser cada vez más duro. No creo que podamos imaginar la cantidad de dolor que él atravesó y que no se nota en la redacción del libro, porque a Sangre Fría se lee entre temblores. Nos estamos estremeciendo cuando leemos A Sangre Fría y llegamos al final y nos relatan la ejecución de 2 personas con las cuales él trabó una amistad muy intensa a lo largo de 5 años, y lo hace sin una carga lírica, sin conmiseración, sin autocomplacencia. Es una mirada absolutamente dura y objetiva que va a los hechos. Entonces, la persona que era vamos a decirlo así, una mariposa chispeante, se transformó al revés en un capullo donde todo es energía y encanto y literatura contenida. Bueno, pero esta obra lo drenó emocionalmente, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo ustedes perciben esto? Ahora que decías que los acusados del crimen de los Clotter no querían abrirse con él y se confrontó a su misma obra, no fueron los únicos. O sea, Marlon Brando, que mencionaban en la cápsula, y muchos de sus entrevistados, sus amigas las Cisnes, que ahora que va a estrenar, se va a poner muy de moda Capote con la serie que se va a estrenar de Swans, o las Cisnes, como él le llamaba a sus amigas del jet set, ¿no? De cuello largo, y que en Plegarias Atendidas lo que él hizo fue escribir sobre los 10 años que había documentado las miserias de sus amigas del jet set y que lo llamaron, lo desterraron del jet set por traidor, y que él decía, bueno, ¿qué esperaban? Soy un escritor. O sea, Marlon Brando, después de que publicó una entrevista absolutamente reveladora de alguien que fue siempre tan cerrado, en donde le hablaba, porque la técnica que desarrolló Truman Capote era generar empatía, ¿no? Que la gente sintiera que él era el entrevistado. Así es, ¿no? sí. Y esto le tuvo un precio muy alto al hacer su obra maestra, ¿no? Para hacer A Sangre Fría, él se drenó, y se retrata muy bien en la película de Philip Seymour Hoffman. Se retrata muy bien como él, que había ayudado a estos criminales que no tenían muchos recursos, y Leila Guerrero, escribió el año pasado un ensayo buenísimo, porque fue a buscar a Truman Capote a la Costa Brava española, en donde se supone que ahí terminó de escribir A Sangre Fría, y cuenta que lo único que se ha comprobado de estas acusaciones que hay de haber inventado, que Norman Mailer y Tom Wolfe y los escritores de la época lo acusaron de fantasear demasiado en torno a la realidad, y Leila dice que solo se han encontrado algunos cheques de que efectivamente ayudaba a las familias de estos acusados. Wow. ¿Y cuán difícil pudo ser ayudarles y luego negarles la ayuda para que tuviera final su obra, porque él no podía terminar ese libro si no lo sentenciaban? Ustedes dos son escritores, ustedes dos han publicado, viven de esto. ¿Qué significa que te entregues de esa manera a una obra? Señor Osorno. Sí. Bueno, yo creo que Capote tiene 2 actitudes distintas como escritor frente a la gente de poder y frente a los sentenciados. Frente a la gente de poder, como lo demuestra sus textos sobre Marlon Brando, y después Answer Prayers, que es el libro que recoge estas revelaciones de su círculo social, se muestra como un tipo de escritor, como un chismoso, vamos a ponerlo así. La entrevista con Marlon Brando la consigue porque Marlon Brando se emborracha y él entrevista a Marlon Brando borracho, que éticamente pues genera muchísimos problemas como escritor. Y del otro lado está el Truman Capote, que descubre pues este rincón oscuro de la sociedad norteamericana, con unos personajes miserables que tienen unas vidas rotas y que cometen un asesinato pues incomprensible, porque lo único que están tratando de conseguir son $10,000 que tiene el señor Clotter en su caja fuerte, y ocupan una crueldad inusitada. Capote se
en efecto se dobla frente a ellos y establece una relación también complicada con sus personajes. Obviamente, si uno pasa 6 años persiguiendo unas personas, y reporteando una historia, pienso que lo más normal es que acabes relacionado con eso. No es lo mismo ir a hacer una entrevista y salirte que hacer 2000 entrevistas a la misma persona, terminas también tocado, pero sí creo que son dos acercamientos distintos frente al mismo fenómeno. Y en efecto, la manera en que lo conmociona el final de estos dos personajes, de los asesinos, pues es conmovedor, ¿no? O sea, no veo cómo no se va a conmover. Las dos opciones generan problemas éticos y las soluciones pues son distintas. En un caso es una obra maestra, en el otro pues es un libro de segunda categoría. Sí. Pues no me puedo imaginar, pero gracias a Dios las dos películas muestran ese momento de confusión, de mucha depresión, de mucha evasión por el alcoholismo y por las fiestas, la necesidad que tuvo Capote de salir mentalmente de la prisión en la que ya había estado viviendo durante casi 5 años, acompañando a estos dos presos. Las dos películas son admirables en ese sentido, ¿no? Cómo muestran una caída brutal del personaje, de la que todo indica que ya no se levantó jamás, que esa caída en el alcoholismo tan dura, él bromeando dice que solo la había experimentado 2 veces en su vida. A los 12 años, cuando se empezó a esconder con una botella de whisky en su cuarto para tomar y sentirse menos ansioso y convivir mejor con su padrastro, y después de A Sangre Fría, ¿no? Cuando empezó esta caída en picada, que bueno, quién sabe cuántas obras maestras más pudo haber dado, pero por lo pronto dio una, que es como una de las pirámides de Egipto, ¿no? Es como si una sola persona hubiera construido una catedral con sus manos, y eso es A Sangre Fría. Es un hecho artístico de los más altos que ha habido en la historia de la humanidad. Podríamos ahorita decir que todos los buenos periodistas que hay actualmente y muchos de los narradores más divertidos le deben en alguna medida algo a las dos miradas de Capote, la que describía muy bien aquí Guillermo, ese rigor periodístico sin concesiones al poder, y ese rigor sarcástico sin concesiones a la supuesta dignidad y a la supuesta decencia. Cuando yo leí Plegarias Atendidas, también lo devoré, porque quería saber qué es lo que había hecho Truman Capote con los recursos a Sangre Fría en la alta sociedad neoyorquina. Espero que la serie nos saque de dudas, pero mi gran problema fue que no quedaba claro a quién aludía, y cuando se no rompe ese nexo entre el personaje imaginario y los personajes reales, bueno, parte de la gracia se pierde y hace que la obra pierda perenidad. La obra se vuelve bastante perdurable, bastante efímera, quiero decir, ¿no? Perdón. Entonces creo que eso le pasó en Plegarias Atendidas. Yo no noté tanto este afán de la escritura de no ficción con el estilo que el propio Capote inventó, sino más bien notaba yo el estilo de Joyce, ¿verdad, Mirna? O sea, estaba tratando de escribir no tanto En busca del tiempo perdido en Manhattan, sino el Ulises, o más bien, pues, ¿qué podríamos decir? Las Penélopes dentro de la alta sociedad de Manhattan, ¿no? Pero mientras que James Joyce escribió esos monólogos interiores llenos de recursos sobre la sociedad más paupérrima, la parte más pobre de Dublín, Capote estaba hablando precisamente con los magnates, con los industriales, con sus esposas. Entonces ahí la diferencia es radical. Joyce se concentró en la crema de la cerveza y Capote en la creme de la creme, ¿no? Eso es la gran diferencia antropológica que ellos eligieron. Pero yo creo que no fue un experimento completamente logrado, Plegarias Atendidas. Lo digo con todo respeto, como un autor que se equivoca cada rato y que sabe reconocer un error cuando lo ve. Ese no es uno de los grandes aciertos de Capote. En cambio, los que sí son aciertos son, como él mismo describía, libros burbujeantes, donde uno siente que cada frase parece un árbol bajo un huracán, algo que se está estremeciendo de vida. Así describía Truman Capote las novelas bien logradas. Decía, algo donde la vida se estremece en cada frase. Bueno,
Yo volví a leer Desayuno en Tiffany's, el libro de entrevistas de Capote con Lawrence Grobel, la famosa entrevista del Paris Review que me sabía de memoria, y pues me doy cuenta que ese narrador en los dos momentos y etapas de su vida, pues realmente podemos decir que muchos descendemos de él en buena medida o aspiraríamos a tener algo en común con un escritor que, hablando de la muerte de dos desconocidos, consiguió crear personajes que saltaron hasta la inmortalidad, ¿no? Una de las cosas que reflexionábamos cuando platicábamos sobre esta mesa era sobre las controversias que generaban sus estrategias narrativas, bien fuera para hacer periodismo en sus columnas o a sangre fría, bien fuera para su obra creativa. Ya mencionaban ustedes algunas, como publicar una entrevista que hiciste con alguien que ya está borracho, ¿no? Sí. Lo emborrachó. Y la otra es intimar con las fuentes. ¿Qué reflexiones tienen ahora sobre eso? ¿Era realmente que él manipulaba los hechos, como dicen sus críticos, Norman Mailer, Tom Wolfe, o era buscar una obra perfecta, el desarrollo de una técnica al máximo? Bueno, hablando de... Nada más quiero hacer también una distinción que quería hacer hace rato. Norman Mailer y Tom Wolfe escriben en primera persona periodismo narrativo y su voz es muy protagonista, ellos son muy protagonistas, ellos están al frente de la manifestación, están al frente de la fiesta. Y me gusta mucho que Truman Capote en La Sangre Fría logró desarrollar esta técnica narrativa, donde ya decía Martín que se esconde como un narrador omnisciente y logra también unas construcciones narrativas hermosas. Las polémicas. Muchos biógrafos de Capote han especulado por qué fregados hizo Answer Prayers. La verdad es que no saben muy bien qué fue lo que pasó. Muchos piensan que fue ya en un momento muy alcohólico, un momento de autodestrucción. Hay evidencias de que Capote pensaba que al publicar las historias de sus amigas ricas medio escondidas detrás de otros nombres, Capote pensaba que no le iba a hacer ningún problema, que no iba a haber ningún daño, que esa alta sociedad iba a entender muy bien, que todo iba a quedar como un chiste entre amigos. Y conforme se fue dando cuenta de la profunda reacción de ese círculo social, cómo se sintieron ellas profundamente traicionadas, humilladas. Hay que decir que entre ellas había una mexicana, que es Gloria Guinness, que es Gloria Rubio, que estaba casada con uno de esos grandes magnates, Lowell Guinness. Bueno, ellas se sintieron profundamente mal y lo hicieron saber y lo vetaron de la sociedad neoyorquina, y muchos amigos que también, que no habían sido mencionados, también vetaron a Truman Capote porque pensaron que eso había pasado la raya. O sea, fue una falta de ética, pero también una falta de ética, yo creo, promovida por una ya sensación de autodestrucción. Pienso que Capote, como dice Martín, estaba pensando en escribir En busca del tiempo perdido en Nueva York, y ya no pudo encontrar las herramientas para poder hacer nada que se le acercara, y terminó quemando el barco y las naves, y quemándose a sí mismo y saliendo por detrás, ¿no? Sí. No contaba con que las millonarias iban a ser más sanguinarias que los asesinos en serie, ¿no? Sí. Que los asesinos múltiples. Bueno, no sé, esperemos que solo sea Nueva York. Sí, pues a mí lo que me llama es la atención es que ni siquiera ahí perdió la mirada, pero como tú dices, no son los más logrados de sus textos. No, porque depende del conocimiento previo sobre esas personas. Y tú ves bueno, Marlon Brando, entiendo que no volvió a dar una entrevista a partir de esa, ¿no? Así es. Se sintió tan decepcionado que decidió que jamás volvería a dar una entrevista. Y para terminar de vengarse del mundo periodístico norteamericano, se casó con una mexicana,
¿no? Los últimos años de su vida. Bueno, pero al final tuvo un hijo aparentemente con una persona que trabajaba en su casa, Marlon Brando. Y bueno, tan no daba entrevistas que Enrique Vila-Matas tuvo que inventar una entrevista a Marlon Brando al principio de su carrera. Acaba de salir un libro de Enrique Vila-Matas que se llama 8 entrevistas inventadas, una de las cuales ya había salido ahí en un libro de él que se llama El viajero más lento. Y ahí este hombre le piden que traduzca o que consiga una entrevista con Marlon Brando, y prefiere inventarla porque sabe que después de lo que hizo Capote, Brando sería capaz de dispararle a cualquier periodista que se le acercara con intenciones de conversar con él sobre su vida de infancia y de juventud. Bueno, pues quiero decir que ni siquiera en esos momentos Capote perdió completamente la mirada, y la mirada de escritor. Creo que eso es algo inherente a los escritores de ficción. Yo creo que si un escritor no, vamos a decirlo así, un gran periodista, un periodista de ficción, si quisiera tomar nota de lo que está ocurriendo aquí en esta sala, entre ustedes, buscaría uno o varios ángulos, pondría distintas cámaras, no solamente una, para tratar de ver qué está pasando. Bueno, un escritor que no tiene esa capacidad de producción haría esto. Iría donde está ese camarógrafo y movería la cámara un poquitín, la bajaría de altura o la subiría mucho más o la inclinaría un poco, pero cambiaría el ángulo con el cual estamos viendo la realidad. Y creo que esa siempre es la aportación de un auténtico escritor, ¿no? Riéndose a carcajadas de la sociedad más conservadora del centro medio de los Estados Unidos, Capote nos enseñó a reírnos de las novelas, vamos a decirlo así, estilo follneriano, que antes nos intimidaban, o estilo Willa Carter, ¿no? Nos permitió reírnos también de ese modo de vida y de esos personajes. Y al contrario, guardándole todo el respeto posible a un crimen, tanto a los que murieron como a los que lo perpetraron, para tratar de entender cómo fue esto posible, mantuvo esa mirada que no se dejó influir nunca, ni por la propaganda contra los asesinos, ni por las presiones de los familiares de las víctimas, ni por el fiscal que era su amigo, Foxy, que le decían: ya deja de pagarles los abogados, siguen vivos y merecen morir, y siguen vivos porque tú los estás defendiendo. Pero él decía: es que tengo que contar el final de la historia, yo no puedo influir ahí, tengo que ser un narrador omnisciente en la vida real, como dijo aquí muy bien Guillermo, y por eso no perdió ese punto de vista. Creo que ser fiel a ese punto de vista en la vida real fue algo devastador para él, y lo sería para cualquiera. Pero quiero decir una cosa: no se queden con la imagen de que Capote nos va a presentar momentos miserables en la vida. No, nos va a resultar una fuente de felicidad y de inspiración. Creo que nadie que se acerca a Sangre Fría, o a Desayuno en Tiffany's, o a Música para Camaleones, saldrá de ahí sin una expresión transformada en otra, ¿no? En una sonrisa enorme, o una mirada de asombro ante la que creía originalmente que era la verdad. Y creo que esa es la gran aportación de Capote, esa mirada que nos va a transformar la expresión. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, Memo. Ya lo saben, lean a Truman Capote. Si son periodistas, observen su técnica, una técnica impecable, llena de detalles, llena de observaciones. Nunca se comprobó que había inventado más que la última parte de A Sangre Fría, el final, porque se le hacía demasiado rudo terminar con los dos acusados sentenciados a muerte, e inventó la última escena, ya lo reconoció. Y si no son periodistas ni comunicadores, igualmente regálense leer a Capote, un autor que de verdad es muy divertido, muy entretenido, y que sigue vigente a nuestros días, y seguimos aprendiendo de él cada día. Gracias por su participación, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Memo, gracias, Muchas Martín. gracias, Almadelia. Muchas gracias, Memo. Gracias. Qué gran conducción hiciste, y oye, qué Muchas trabajo de gracias. investigación tan soberbio.